a lo que ocurrió ayer anoche con esta exposición que hizo Jaime Bailey y algunas cuestiones previas que se habían dado, algunas cuestiones previas que se habían dado. Bueno, desde la tarde había mucho pues intercambio en relación con lo que plantearía Jaime Bailey. Entonces, de manera concreta, un sector del PLD, porque aquí no hay cosas que sean extrañas, aquí no hay cosas que vengan de otro lugar. No. Aquí hay dos sectores enfrentados y cada uno produce reacciones de manera distinta, pero se sabe más o menos de dónde vienen cada una de las cosas, buenas o malas. Entonces, antes con la expectativa del anuncio que había hecho Jaime Bailey, empezaron a producirse especulaciones y de manera concreta se planteó lo siguiente. Esto se planteó en una de esas cuentas falsas o cuentas creadas con pocos seguidores para decir cosas que responsablemente no la puede sustentar una persona. Entonces se crean una serie de cuentecitas para esas cuentecitas, a través de esas cuentecitas, hacer planteamientos irresponsables, sin carente de pruebas, etcétera, etcétera. Entonces, en una de esas cuentecitas se planteó lo siguiente. José Ramón Peralta mandó a Julio Curi y a Ramón Tejada Holguín a reunirse con el delincuente y homosexual de Jaime Bailey para iniciar la campaña sucia en contra del presidente Leonel Fernández. Esto habría ocurrido el fin de semana del viernes 17 de mayo, etcétera. Ramón Tejada Holguín, de inmediato y con datos totalmente verificables, ¿no?, citando a personas públicas conocidas, pues dijo cuál había sido su agenda de esos días en los que se le atribuía falsamente haber estado supuestamente en Miami, reunido con Jaime Bailey para esta campaña sucia contra Leonel Fernández. Es decir que esto era una información falsa. Menciona a Julio Curi, pero si el dato en relación con José Tejada Holguín era totalmente falso, pues evidentemente que esa información era una información inventada, creada para tratar de ubicar esto dentro del enfrentamiento interno que hay en el Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, cuando se produce esta intervención del señor Jaime Bailey, que es una persona muy creativa y que toma algunas informaciones reales, y entonces sobre la base de esas informaciones reales, él construye el edificio que él quiera construir. En términos de ficción, en términos de invención, él construye el edificio que él quiera construir sobre esas informaciones reales, sobre medias verdades y verdades. Pues ahí va su edificio. Su exposición es una exposición que refleja una postura
de sectores estadounidenses que no es nueva. Que no es nueva. Porque Jaime Bailey ayer no produjo un ataque contra Leonel Fernández. Jaime Bailey ayer produjo un ataque contra el PLD, sindicando a los dos líderes que están enfrentados en estos momentos, sindicándolos como corruptos, apañadores de corrupción y de narcotráfico, aunque en los casos de las personas citadas, él se fue plenamente al sector de Leonel Fernández. Pero en su exposición estaba claro que es opuesto, y él decía, apasionadamente opuesto a una reforma constitucional. Incluso hizo la revelación de que Danilo Medina habría recibido la visita de el encargado de negocio de la Embajada de los Estados Unidos, planteándole una posición de Estados Unidos en relación con la posibilidad de una reforma. Es decir, ahí no hay la posibilidad de que eso que ocurrió anoche con ese señor haya sido auspiciado por un sector que quiere hacer una reforma contra la que ese señor está en campaña, que desaprueba y que dice que las mismas fuentes estadounidenses que supuestamente le han nutrido de información, pues también desaprueban. Entonces, en lo que tiene que ver con las cosas que va a plantear de Leonel Fernández, yo lamento mucho, pues lo que ocurre con las personas que él citó, porque pienso sobre todo en las familias de esas personas, cuando a usted en un programa que podrá tener exposición de rating o no, pero sí gran circulación internacional a través de las redes, que YouTube, es decir, estamos hablando de cosas que quedan ahí y que marcan cuando a usted se le está citando, pero sin ninguna prueba a mano, etcétera, cuando el nombre suyo se dice y se cita como un narcotraficante. Fulano de tal es un narcotraficante, pero una gente que no ha tenido medio expediente por narcotráfico. Entonces fulano y Perencejo son dos narcotraficantes. Señores, eso es una cuestión totalmente temeraria. Totalmente temeraria. Eso es peor que una acusación. Eso es peor que un expediente, porque cuando usted enfrenta un expediente, caramba, usted va a un proceso donde usted tiene sus medios de defensa, pero frente a un ataque como este, ¿cuál sería el medio de defensa? Es decir, estamos hablando de un paredón, estamos hablando de una condena moral, que yo no la quisiera para nadie, absolutamente para nadie, y la desapruebo totalmente. ¿De qué parte él? Por eso decía que él parte de cosas, usted le da una basecita, algo que tenga fundamento, y en ese fundamento entonces él va a crear lo que quiera. El señor Crispín
y el general Medina y Medina es conocido que su visado fue revocado, eso es un hecho conocido. Los políticos y la gente pública de la República Dominicana a veces piensa que las cosas ocurren y que es mejor dejarla así, no buscar explicación pública, porque uno entiende como que empeora las cosas, y no es así. Uno lo que evita es que en el futuro cualquiera quiera usar una información suya como le dé su gana. Por eso saludé y defendí la forma en la que Roberto Rosario manejó el tema de la revocación de su visado. A él le pidieron que no lo dijera, que dejara eso así. Bueno, supóngase que él haya dejado eso así y que él no dice en el momento que eso ocurrió, donde claramente la sociedad iba a tener una idea de por qué eso ocurrió. Supongámonos que él hubiese dejado eso así, como un asunto que le afecta a él, pero bueno, déjame dejar eso así, que la mayor parte de la gente no se entere. ¿Qué pasa después? Que viene un individuo o una individua, porque aquí también hay difamadoras profesionales, agarra esa revocación de visa en un momento determinado y la relaciona con lo que ella le dé su gana. No, mire, este señor también le quitaron la visa porque estaba en negocio sucio. Nadie puede decir eso, porque él, cuando eso ocurrió, fue el que dio la información y pidió explicaciones públicas, que la hayan querido dar o no, pero él la pidió y las exigió. Y todo el mundo tiene claro de por qué eso ocurrió. Y a nadie se le ocurre relacionar eso con ningún otro evento. Entonces, si puntualmente, usted que es una gente que ha tenido participación pública, le ocurre lo que sea, yo creo que usted tiene que dar a conocer eso. Dar a conocer eso, pedir las explicaciones del lugar y atravesar ese momento, porque no hacerlo es exponerte en el futuro a cosas peores. Porque si hubo una actuación puntual que llevó a estas personas a un derecho que tienen, porque el derecho de usted visitar un país, eso es un atributo soberano de ese país. Si puntualmente ocurre algo con usted y se le revoca su visado, yo creo que a usted le conviene que esa información se conozca, le conviene pedir las informaciones del lugar, porque ¿qué alega Estados Unidos? Bueno, es que nosotros no damos esas informaciones porque esa es una cuestión reservada. Nosotros le informamos a la persona de que su visado ha sido revocado, pero no damos la información, o se la damos a la persona. Bueno, si se la daran a la persona, miren señores, a mí me pasó esto, y me pasó porque me están vinculando a tal caso, y usted da su explicación y sale a dar la cara y punto. Y se lo está diciendo uno que ha vivido en carne propia situaciones que pude haberla dejado por debajo de la mesa. Pero ¿para qué la voy a dejar por debajo de la mesa? Para que un día alguien la saque como le dé su bendita gana. No. Miren, señores, a mí me están investigando. Se ha pedido una autorización de un juez. Y esa información se conoció porque yo la di a conocer. Inmediatamente me enteré, la di a conocer. Inmediatamente. Bueno, ahora usted ve que ocurre una cosa como esta, que el daño moral es para mí mucho más lamentable que cualquier consecuencia política que eso pudiera acarrear. Entonces, bueno, el otro tema de que este señor habla de la República Dominicana y de cosas que pueden hacerse en la República Dominicana
que no sé qué es lo que piensa de este país. Porque cuando él dijo que había venido al país en un avión ruso la esposa de Nicolás Maduro, todo el mundo sabe cuál es mi posición con relación a ese régimen, pero esa información para mí no era lógica, tenía una serie de cuestiones que me decían que no era cierta. Es decir, ni un narcotraficante vende una propiedad hoy en efectivo, ni siquiera un narcotraficante. Porque si el narcotraficante tiene la propiedad, él no necesita el dinero. Él lo que necesita es lavar el dinero que tiene, y en operaciones ilegales no va a lavar el dinero que tiene. Es decir, no hay la posibilidad de hacer un tipo de operación de esa naturaleza en la República Dominicana. No la hay, sencillamente. Entonces, esa información era totalmente falsa. Esa información era totalmente falsa. Y en ese mismo momento establecimos que era falsa y explicamos, y después ocurrió que eso era totalmente falso. Que fulano han dado entre 1 a 5 millones de dólares, pero ven acá, ¿y cómo una gente puede mover hoy esos dólares? Pues eso es en un saco que tú lo traes, y el que lo va entonces a usar lo sacará poco a poco, porque no puede ir a hacer un depósito importante, y no lo puede hacer a nombre de una entidad sin fines de lucro o una entidad con fines de lucro. No lo puede hacer, porque inmediatamente ese depósito va a despertar una serie de alertas, si es que se lo permiten hacer, ya después de ciertas cantidades. Entonces, hay narcotraficantes en Venezuela, los militares venezolanos no es verdad que son ideológicos, que los militares venezolanos no apoyan al chavismo porque ellos sean de izquierda, ni porque ellos sean de derecha. Ellos apoyan al chavismo porque después del golpe de Estado a Chávez, el chavismo le entregó su reacción del BOA, y ellos se han dedicado al enriquecimiento haciendo todo lo que pueda hacerse. Esa es una realidad. Ahora tú coges esa realidad y sobre esa realidad empiezas a aficionar como tú quieras, para donde tú quieras. Ya eso es otra cosa. Entonces, yo lamento mucho que este tipo de cosas afecte el debate político, pero sobre todo, el daño terrible que se hace a familias sin medir las consecuencias.